Buenos días, profesor, compañeros. Somos el grupo A y el tema que escogimos es ecuaciones de continuidad, caudales. Los integrantes son Kevin Núñez, Sebastián Rodríguez, Scarlett Montoya y mi persona, Antonio Ordóñez. Ecuaciones de continuidad, caudales. Existen dos tipos de caudales, volumétrico y macizo. El volumétrico hace referencia a una cantidad de metros cúbicos que van a circular en un determinado tiempo, ya sea metros cúbicos sobre segundo, metros cúbicos sobre minuto, metros cúbicos sobre hora. Es decir, que hace una referencia a un volumen que va a pasar por determinada área en un determinado tiempo. El macizo hace referencia a una masa, la cual también va a pasar por una determinada área y un determinado tiempo. ¿Dónde podemos observar caudales? Los caudales los podemos observar en tuberías o cañerías, en surcos de río, por cualquier área donde pase una masa de líquido, ya sea esta agua o aceite. El caudal se lo reconoce con la letra Q. Existe una regla a la cual dice que el caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida, es decir, Q1 es igual a Q2. Esta regla se cumple siempre y cuando no haya pérdida de fluido, es decir, fugas en nuestra cañería. ¿Cómo calcular el caudal? La ecuación de continuidad es una de las tres ecuaciones básicas de flujo. Las otras dos son las ecuaciones de conservación de la energía y de la cantidad de movimiento. La ecuación de continuidad es un principio físico importante, útil para describir fenómenos en los que los fluidos se mueven. Es decir, en hidrodinámica, para formular una ecuación de continuidad, se supone que no siempre se mantiene un conjunto de consideraciones ideales en los fenómenos reales de movimientos de fluidos. En general, si bien las ecuaciones son claves para explicar los fenómenos reales, los cálculos derivados de un uso siempre serán aproximación a la realidad. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, la precisión suficiente es segura. A continuación presentamos dos ejemplos. Como primer ejemplo, tenemos determinar la velocidad del fluido en la siguiente cañería de 20 centímetros de diámetro, si su caudal es de 2000 litros por segundo. Como se habla de un caudal volumétrico, se utiliza la ecuación Q igual V por A. Para ejecutar mejor los cálculos, es necesario convertir primero los litros a metros cúbicos. Entonces, convertimos los 2000 litros en metros cúbicos, que da como resultado 2 metros cúbicos. El caudal entonces será de 2 metros cúbicos sobre segundos. Después calculamos el área de la sección, y como es una tubería de sección circular, utilizamos la fórmula para sacar el área de un círculo, que equivale a pi por diámetro al cuadrado dividido para 4. O a su vez podemos utilizar pi por radio al cuadrado. Entonces determinamos que al hacer la transformación de 20 centímetros a 0,2 metros, el área del círculo equivale a 0,0314 metros cuadrados. Entonces, el volumen equivale a 63,69 metros sobre segundo. Como análisis de este resultado del primer ejemplo, tenemos que el resultado indica que a través de la cañería de 0,0314 metros cuadrados de sección, circulan 2 metros cúbicos de fluido cada segundo, a una velocidad de 63,69 metros sobre segundo. Para el siguiente ejemplo, tenemos, por el siguiente cauce circula un caudal de 1250 metros cúbicos cada hora. Conociendo que el diámetro de la tubería en la sección 1 es de 12 centímetros y en la sección 2 es de 8 centímetros, calcular la velocidad del fluido en cada una de las secciones.
Aplicando el principio de continuidad, tenemos que, obviamente, como lo explicó el compañero anteriormente, caudal 1 es igual a caudal 2. Tenemos como dato que el caudal es de 1250 metros cúbicos por hora. Reemplazamos la hora a minutos, que equivale a 60 minutos, y cada minuto por segundos. Y obtenemos, 3.600 segundos. Por lo tanto, el caudal sería a 1.250 metros cúbicos por hora, que equivale a 0,347 metros cúbicos por segundo. Como el caudal es Q igual V por A, teniendo como dato de partida el caudal, nos faltaría conocer el área de la sección para poder determinar la velocidad. Como la cañería es de sección circular, volvemos a utilizar la fórmula del área del círculo, que ya les indiqué que era radio por diámetro al cuadrado dividido para 4. El área de la sección 1 equivale a 0,113 metros cuadrados y el área de la sección 2 será 0,005 metros cuadrados. Teniendo el valor del área de las secciones 1 y 2, volvemos a la ecuación de continuidad, por lo que el volumen 1 equivale a 30,7 metros sobre segundos y el volumen 2 nos da como resultado 69,4 metros sobre segundos. Como análisis a este ejercicio, tenemos que la velocidad del fluido en la sección 1 es de 30,7 metros por segundo y en la sección 2 es de 69,4 metros por segundo. A continuación, mi compañero. Como podemos observar en el área de la experimentación, hicimos una reducción. A ver, partimos a partir de una tubería y aplicamos una reducción con una expansión con una botella para posteriormente realizar una reducción. Podríamos decir que utilizamos lo siguiente. Por ejemplo, esta sería la entrada del líquido, acá sería la salida, la parte de la botella, y acá sería la parte de salida. Como sabemos de que el volumen inicial es igual al volumen final, tenemos de que lo que va a hacer es de que si tenemos una salida de 13 metros cúbicos por hora, al hacer esta reducción aumentaríamos la presión. Por ejemplo, si tenemos una salida, como lo mencioné, de 13 metros cúbicos por hora, a una velocidad, con una fuerza de 3 newton, al momento que hacemos este experimento ya no tendríamos la fuerza de 3 newton, sino de 10, ya que al reducir crearíamos presión dentro del envase y haría de que, para compensar de que la salida sea igual que la entrada. Si entran 3 metros cúbicos de agua, salgan 3 metros cúbicos de agua con mayor presión. A continuación, mi compañera con las conclusiones. Tenemos como último punto las conclusiones. En la actividad, la ecuación de la continuidad es muy manejada para poder realizar diferentes análisis de boquillas, de tuberías, de la altura, de alargas de turbinas y compresores. Se utiliza por lo general para realizar sistemas de riegos y ya sea de goteo o aspersión. La ecuación de cotidianidad o conversión de masa es una herramienta de mucha utilidad para lograr realizar el estudio de fluidos que fluyen por medio de tubos o ductos, los cuales tienen un radio variable, es decir, que pueden transformar un mayor volumen de fluidos. Al desarrollar esta actividad, hemos conocido las definiciones de presión. Tenemos definición absoluta y presión
monométrica en fluido. Hemos conocido el principal de Pascal, el cual afirma que cuando ocurre un cambio de presión en cualquier punto de un fluido incompresible, ocurre un cambio cuál es en la presión en todos los puntos en el fluido. En cuanto a la fuerza de la flotación, hoy sabemos que la fuerza de flotación sobre un objeto inverso en un fluido es igual al peso del fluido desplazado. Hemos ganado experiencia de trabajo en grupo desarrollando las actividades de formación colaborativa. Gracias.